Entrevista. Siete de la mañana con 40 minutos. A continuación vamos a dialogar con el asambleísta por la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Llorez. Ingeniero, buenos días, bienvenido, ¿me escucha? Muchas gracias, muy buenos días, Hernán. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana. Gracias por la entrevista. Ingeniero, la Asamblea Nacional busca llevarle a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y ayer ella dice que hay una especie de venganza de algunos asambleístas. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido nuevamente. Mire, aquí lo que existe es un evidente control político que tiene que llevar adelante la Asamblea Nacional por una serie de actos, irregularidades cometidas por parte de la ministra Romo. No solo en las jornadas de octubre, en la cual murieron 11 personas a las cuales se les quitó la vida en medio de una protesta social y con el uso excesivo y abusivo de la fuerza. También hay una serie de personas que quedaron mutiladas de algunas partes de su cuerpo, perdieron sus ojos. Es decir, todo eso tiene que ser evaluado por la Asamblea Nacional. Y últimamente, encima, Hernán, han salido una serie de hechos y de elementos que han puesto en evidencia el reparto de los hospitales a nivel de algunos asambleístas, en medio de una ministra que es la que está llamada precisamente, según propias declaraciones de la señora Romo, a coordinar, a establecer diálogos, canales con los asambleístas. Entre ella mismo ha establecido a ciencia cierta que está detrás precisamente de esos repartos, o con el conocimiento de ella se han entregado no solo los hospitales, Hernán, cuidado. Ahí tiene usted asambleístas en medio del oficialismo del partido Alianza País, que tienen a sus esposas de gobernadoras en algunas provincias, o tienen a sus familiares del círculo cercano en diferentes cargos públicos en sus provincias, entregadas precisamente, entiendo, por la señora Romo. Todo eso se tiene que determinar precisamente en ese proceso de fiscalización que llevará adelante la Asamblea Nacional. El presidente de la República la defiende, incluso en su cuenta de Twitter publicó esta decisión de respaldar las acciones y la permanencia de María Paula Romo en el Ministerio de Gobierno. Mire, este gobierno tan débil, con un nivel de credibilidad del propio señor Moreno de menos del 9%, no es ninguna garantía, no es ningún respaldo, pues. O sea, yo entiendo o puedo entender que existe un respaldo de alguien que tiene una legitimidad social, una credibilidad muy alta, pero si estamos hablando que le respalda el presidente de la República, cuyo nivel de credibilidad no supera el 9%, cuyo nivel de aceptación, digamos, en el ámbito político y en el ámbito público también está totalmente deteriorado, da igual que le respalde el presidente de la República o cualquier ciudadano o vecino de la calle, pues. ¿Destitución? ¿Censura? ¿Qué es lo que van a pedir o qué es lo que ustedes respaldarían? Bueno, se tendrá que determinar dentro del proceso. Hay un debido proceso. Nosotros somos muy respetuosos de las garantías procedimentales, digamos así. Se tiene que llevar adelante un proceso de fiscalización con las pruebas de cargo, con las pruebas de descargo, y al final se podrá establecer una censura que podría concluir con la destitución de la señora Romo como parte de la cartera del Ministerio de Gobierno. Ese es uno de los juicios políticos, Hernán. Hay otros juicios que el día de hoy entiendo que se calificarían, como es del ministro Martínez. Ahí hay 5 procesos de fiscalización, 5 juicios políticos, porque él ha sido el responsable de la aguda y difícil crisis que está pasando hoy en este país, miles de ciudadanos. No solo gente que no ha logrado cobrar sus salarios, sus sueldos. Es más, hoy que comienza un nuevo periodo escolar, hay algunos centros educativos que desde mañana que empieza el proceso escolar, hay algunos institutos que no han sido pagados, algunos maestros que no han sido pagados 2 meses sus salarios, Hernán, 2 meses. Desde el mes de julio, el mes de agosto todavía no cobran sus salarios. ¿Cómo puede iniciar un nuevo periodo escolar si es que no han cobrado sus salarios? Ahora, en el caso del Ministerio de Finanzas, usted también ha sido uno de los que ha impulsado, o que quiere impulsar el juicio político contra el ministro Richard Martínez. Haber conseguido 6.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, los 4.000 millones de dólares en este año podrían un poco equilibrar la situación complicada económica que tiene el país. ¿Eso no le permite ver de otra forma, ingeniero?
No, porque hay un déficit fiscal de más de 10.200 millones de dólares. Es decir, el Estado, para poder cubrir sus gastos corrientes de inversión, sus previsiones que tenía para el año 2020, necesita 10.200 millones de dólares. A decir del ministro Martínez, ha logrado como gran gestión conseguir cerca de 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 se entregarían ahora, es decir, faltan 6.200 millones más de conseguir para este año. Pero ¿por qué llegamos a este nivel de deterioro de las finanzas públicas? No solo tiene que ver por el mal manejo económico, no solo tiene que ver por la pandemia, sino precisamente por una serie de negligencias que se han dado por parte del ministro Martínez, no desde ahora, no solo en este año, desde los años anteriores. Es por eso que lo estamos llamando a juicio político. No se olvide que en el año 2018 se emitieron algunos bonos, y esos bonos, fruto de ese crédito emitido, tienen que ir, conforme lo que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas, exclusivamente para gastos de inversión, no pueden utilizarse en gasto corriente. Es más, este endeudamiento que se está planteando con el Fondo Monetario Internacional, que no sabemos a qué costo para los ecuatorianos, porque no sabemos... Usted le iba a preguntar eso, si ustedes conocen cuáles son las condiciones que está presentando o que presta y solicita el Fondo Monetario Internacional para hacer estos desembolsos. Precisamente esa es una de las grandes interrogantes que no ha sido respondida por parte de ningún funcionario, ni el señor Martínez, ni el presidente de la República, ni la vicepresidenta de la República, y son de las principales dudas que tenemos los ecuatorianos, y desconfianza al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cuáles han sido los últimos condicionamientos del propio Fondo Monetario Internacional que nos han llevado hasta aguda y difícil crisis económica. Tanto es así que en este nuevo acuerdo que se estaría firmando, aparentemente estaría nuevamente de por medio los despidos y recorte de lo público. ¿Qué vamos a recortar? Maestros, médicos, del sector de la salud, del sector de la educación. ¿Qué vamos a recortar? Porque evidentemente ya luego de este recorte de más de 250.000 personas que están en el desempleo, muchos de ellos del sector público, ya no hay de dónde más recortar. Seguramente están maestros, médicos, enfermeras los que se tendrán que despedir. O también se está planteando la posibilidad de pasar gran parte del patrimonio de los ecuatorianos al sector privado, o la venta de activos, la monetización, como lo han denominado. Entonces son algunas de las dudas que tenemos los ecuatorianos por las cuales se nos está hipotecando, escúchese bien, pueblo ecuatoriano, se está hipotecando el futuro y el patrimonio de los ecuatorianos a cambio del sometimiento con las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. Ingeniero, otro tema, aceptó ya su candidatura el fin de semana, va a la reelección. Sí, Hernán, gracias. Esa ha sido una decisión que se ha tomado a nivel de nuestra organización política. Yo lo hago y lo asumo con total humildad y con total compromiso, sobre todo con el pueblo ecuatoriano, porque queremos llegar quizás a una Asamblea Nacional renovada eliminando la corrupción que existe al interior, los repartos, los diezmos. Ojalá ese sea el nuevo futuro que le espera al Ecuador, de la mano de un binomio como el compañero Andrés Arauz y el expresidente Rafael Correa, que nos permita recuperar la esperanza, que nos permita recuperar el tiempo perdido de estos últimos 3 años que nos ha llevado el morenato a una aguda y profunda crisis económica. Yo creo que la expectativa es muy alta, porque la gente cuenta las horas, los minutos y los segundos para que se termine este gobierno. Y ojalá pueda venir un gobierno del pueblo para el pueblo, que pueda sacarnos de esta difícil y aguda crisis sanitaria, de esta crisis económica, de esta crisis social, y para eso se necesita una asamblea comprometida, una nueva asamblea renovada, desterrada de la corrupción, y también un nuevo gobierno que pueda priorizar el ser humano sobre el capital, que pueda priorizar un proyecto de desarrollo, que pueda llevarnos a buen puerto a este país. Y esa es la expectativa que tenemos por delante. Ingeniero, ¿cómo se puede renovar una asamblea tan desprestigiada, con el 44.5% de asambleístas que tienen algún tipo de vinculación con hechos que no están reñidos a la ley? Y ante eso, pues una asamblea que ha tenido el 3% de popularidad, que no hay cómo bajar más. Estamos a 3 puntos, es decir, complicado, y usted es parte de ella.
Sí, por supuesto. A eso nos ha llevado y nos ha sometido el peor gobierno de la historia, pues. O sea, el peor gobierno de la historia también está asociado desde el Parlamento, desde el Legislativo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han encargado del reparto, pues del reparto de los hospitales. Ellos mismos han fomentado o han desincentivado los controles para el uso de carnets de discapacidad, muchos de ellos utilizados en la propia Asamblea Nacional. Ellos mismos se han dedicado o han permitido que exista las denuncias de diezmos y demás, pero no se olvide, Hernán, y no hay que poner a todos en el mismo saco. De todas esas denuncias de diezmos, de todas esas denuncias de reparto de hospitales, de todas esas denuncias de uso de carnets de discapacidad, usted no va a encontrar a ninguno de los 30 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí hay una diferencia. Nosotros hemos sido oposición, la única oposición que ha tenido este gobierno durante los últimos 3 años. Es decir, el resto de la Asamblea ha sido copartícipe de esta aguda y difícil crisis que está viviendo el Ecuador. El Partido Social Cristiano gobernó o cogobernó con Moreno los 2 primeros años. Hoy lo está haciendo el Partido Creo. Con ellos tienen mayoría. Con ellos se repartieron las comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Pachacuti ha sido muy funcional a los intereses de este gobierno. Con ellos se han conseguido los votos para aprobar esas leyes que van en desmedro de las grandes mayorías y del propio pueblo ecuatoriano, de los propios indígenas. Entonces, aquí ha habido un cogobierno en los cuales la única oposición que ha tenido el gobierno de Moreno ha sido precisamente la bancada de la Revolución Ciudadana, a la cual me pertenezco y a la cual me debo. La única forma de transformar esta asamblea es con una asamblea renovada, en la cual ojalá se privilegie la consecuencia, los principios del proceso y el proyecto político, y los ciudadanos son los que tienen que tomar esta decisión a través de las urnas para poder renovar esta asamblea. Ojalá y desterrar por fin la corrupción que existe en este gobierno y que se ha desarrollado con el gobierno de Moreno. Ingeniero, tengo un minuto. Reducir el número de asambleístas y reducir los sueldos de los asambleístas a un salario básico es algunas de las propuestas que tienen los precandidatos a la presidencia de la República. Para esto habrá que llamar a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opina usted de eso? Mire, habrá propuestas de todo tipo, seguramente es quien da más. Yo también podría empezar a plantear que sean ad honorem los asambleístas, es decir, que sean electos pero que no cobren sueldo. Pero no se trata de eso, la calentura no está en las sábanas, Hernán. Tiene que ver con el tipo de democracia que queremos en el Ecuador. ¿Queremos más democracia o menos democracia? Más democracia que pueda tener la calidad de parlamentarios, de asambleístas que necesita el país, y con una representación territorial, equitativa, a través de los procesos democráticos que se han establecido en la propia Constitución, o queremos menos democracia. Si en medio de toda esta corrupción en la cual se desenvuelve la Asamblea Nacional llevada por el propio gobierno, el peor gobierno de la historia, tenemos estos casos de corrupción, imagínese usted si es que fueran asambleístas electos sin remuneración o con una remuneración de un salario básico. Es decir, la tarifa sería más alta nada más para algunos, ¿no? Este gobierno nos ha regresado precisamente al hombre del maletín, cosa que ya se había desterrado del país en los últimos 10 años de la Revolución Ciudadana, pero hoy regresa. Se decía en función del último escándalo de corrupción que les entregaban $90.000 a los asambleístas, a través del caso Mendoza y del señor Azuero y otros más que están involucrados. Seguramente con los planteamientos de algunos políticos la tarifa va a ser mucho más alta nada más. Entonces yo creo que la calentura no está en la sábana. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, agradecemos al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, eres asambleísta por la provincia de La Suay. Gracias, que tenga un buen día. Vamos a la pausa, volvemos. Gracias.